La primera clase vamos a ver una introducción a lo que la teología sistemática, pero antes de esto debemos saber, hermanos, que toda aquella persona que estudia un poco la palabra, que sabe un poco de Dios, es teólogo. Todos somos teólogos, ¿ok? Todas aquellas personas que buscan un poco de la palabra son teólogos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento acerca de Dios. Cuando tú llegas al cristianismo por primera vez, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Todos llegamos con una gran ignorancia de quién es Dios, ¿ok? No conocemos su poder, no conocemos sus obras y mucho menos conocemos a su persona, mucho menos conocemos quién es Dios, ¿ok? Y esto hace necesario que cada uno de sus creyentes se vuelva teólogo, ¿ok? Que estudie más acerca de Dios. De cierta manera, hermanos, podemos decir que hay creyentes que son teólogos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de teólogo eres tú? ¿Qué tipo de teólogo eres? Hay teólogos ignorantes, hay teólogos profesionales, hay teólogos desorganizados, hay teólogos organizados. ¿Qué tipo de teólogo eres? Entonces, hermanos, los teólogos deben ser y deben de comprender a Dios. Y una vez que comprenden a Dios, entonces ellos van a conocerlo y lo van a alabar y le van a dar la honra que Él merece. Pero todo es acerca de ¿qué? De la teología, del conocimiento que tengas de Dios. ¿Qué dice Jeremías 9, 23 al 24? Si me acompañas, Jeremías 9, 23 al 24, por favor. Jeremías 9, 23, 24. Nosotros tenemos que entender que la teología debe de ser estudiada para comprender más a Dios. Jeremías 9, 23 y 24 dice, Jeremías 9, 23, 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Alabe el que se tenga que alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. El conocer a Dios va a afectar, hermanos, la forma en que adoremos y por ende la forma en que nosotros vivimos. ¿Ok? Dependiendo de tu conocimiento de Dios es como tú vas a vivir. Entonces, de una manera, hermanos, superficialmente conocemos a Dios y los resultados es que hay creyentes superficiales, porque conocemos a Dios de una manera muy superficial, pero esa no es la idea. ¿Ok? La teología, hermanos, no solo cambia la manera de cómo ver a Dios, sino también cambia la manera de cómo ver la vida. ¿Ok? La iglesia de hoy necesita urgentemente mejorar su entendimiento. Mejorar su entendimiento, su razón de quién es Dios. Urgentemente lo necesitan las iglesias. Que las iglesias, que el cristiano se siente a estudiar la palabra de Dios para comprender más a ese Dios. Pero para eso debemos de establecer correctamente los parámetros que marcan las Escrituras y los parámetros que marca la teología. Y así tener una base sólida, ¿en dónde? En la teología. Y si tú tienes una base sólida en la teología, entonces vas a tener una base sólida en la Biblia. Esa es la idea, hermanos. ¿Ok? Ahí tenemos que llegar. Ahora, hermanos, vamos a empezar con el prolegómeno. ¿Ok? Como está la diapositiva. Prolegómeno viene de la palabra pro, que significa antes, y lego, que significa hablar, o sea, antes de hablar.
La Real Academia Española dice que prolegómeno es un tratado que se pone al principio de una obra o escrito para establecer los fundamentos generales de la materia que se ha tratado después. Esta palabra de prolegómeno es un sinónimo de introducción. ¿Ok? ¿Por qué puse esta palabra? Bueno, porque esta palabra la vas a encontrar en todos los libros de teología sistemática. Si tú compras un libro de teología sistemática y quieres estudiar más acerca de la teología sistemática, vas a encontrar esta palabra que simplemente es una introducción. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Tratar de sentar las bases fundamentales para después estudiar la teología sistemática. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Una pequeña introducción para sentar esas bases y después estudiar la teología sistemática. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a definir la palabra teología. ¿Ok? Teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o discurso. En otras palabras, teología es un discurso acerca de Dios. ¿Ok? Un discurso acerca de Dios. Entonces, hermanos, este discurso acerca de Dios tiene que llevar o te tiene que dirigir hacia la razón. ¿Ok? Tú no puedes tratar de comprender a Dios sin usar la razón. ¿Ok? Y ese es el problema de hoy en día, hermanos. Porque las personas quieren tener una relación con Dios, pero ¿a través de qué? De sentimientos. Los sentimientos los creó Dios, sí. Y son buenos, son buenos. Pero Dios quiere que usemos la razón analizando quién es Él y lo que Él ha revelado, y conforme a ese entendimiento, entonces mis emociones van a empezar a fluir. Pero primero tienes que entenderlo. Tienes que entender quién es Dios. Tienes que usar la razón. Y una vez que lo entiendes, empiezas a sentir amor, gozo, paz. Pero una vez que comprendes que quién es Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, teología es un discurso acerca de Dios. Pero este discurso tiene que tener razón. Tiene que tener un entendimiento de quién es Dios. ¿Ok? También, hermanos, nosotros debemos saber que existen diferentes tipos de teología. ¿Ok? Existen muchas teologías. Una de ellas es la teología natural. ¿Ok? Teología natural. Bueno, la teología natural se basa en el universo creado por Dios y en la forma en la que Él se revela por medio de su creación. ¿Ok? Esa es la teología natural. Otra teología es la teología bíblica. La teología bíblica es el estudio de la revelación de Dios y únicamente se basa fielmente a la Biblia sin basarse en comentarios teológicos externos, y esta es una muy buena herramienta. ¿Ok? Un hombre llamado Millard Erickson dice, o cita, la teología bíblica, por así decirlo, es la materia prima con la que trabaja la teología sistemática. ¿Ok? Eso es teología bíblica. Otra teología que nosotros vamos a estudiar o que se encuentra entre las ramas de las teologías es la teología histórica. ¿Ok? La teología histórica estudia las enseñanzas de los distintos teólogos a través de toda la historia de la iglesia, ya sean dogmas, credos o concilios. Esta teología, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ha utilizado a hombres que los ha dotado de un conocimiento, y ese conocimiento los ha llevado a enriquecernos con muchos estudios teológicos basados ¿en qué?
en la Biblia. Por eso es importante la teología histórica. Por ejemplo, hermanos, los concilios. Los concilios eran estas reuniones que se hacían a través de muchas personas, y estas personas pasaban horas, días, esforzándose para entender la palabra de Dios. ¿Ellos qué hacían? Ellos discutían, ellos platicaban, ellos razonaban. ¿Para qué? Para llegar a una enseñanza resumida. Y esa enseñanza resumida iba a estar basada ¿en dónde? En las Escrituras. Debemos de saber, hermanos, que hay enseñanzas buenas, pero también hay enseñanzas malas. ¿Ok? Pero básicamente de esto trata la teología histórica. De aquellas personas a lo largo de toda la historia que han escrito cosas teológicas para nuestro crecimiento espiritual. Eso estudia la teología histórica. ¿Ok? Otra de las teologías es la teología práctica. La teología práctica son escritos que van a ayudar a vivir una vida práctica en cada tema teológico. ¿Ok? Es la práctica. Si tú buscas un tema teológico X, ese tema te tiene que llevar a hacerlo práctico para tu vida. ¿Ok? Eso es la teología práctica. Y está otra teología que es la teología sistemática, la cual es la que nosotros vamos a estudiar. La teología sistemática es la colección, disposición sistemática, comparación, exhibición y defensa de todos los hechos provenientes de cualquier fuente, conciertes a Dios y sus obras. ¿Ok? Un hombre llamado Trevor Cryan citó estas palabras: teología sistemática es el orden lógico, comprensivo y coherente de un tema dado en las Escrituras. ¿Ok? Eso es teología sistemática. Para entender un poco más, hermanos, ya hemos visto que todos somos teólogos. ¿Ok? Pero hay teólogos desorganizados y hay teólogos ¿cómo? Organizados. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene información acerca de Dios, pero no todos tienen esa orden acerca de quién es Dios, no tienen en orden esa información, entonces tiene todo un relajo ahí, ¿ok? Entonces hay teólogos organizados, pero también hay teólogos desorganizados. Por ejemplo, hermanos, tú abres Génesis y ves que en Génesis habla de la santidad. De la misma manera tú abres Éxodo y así abres todos los libros del Antiguo Testamento, pero también abres los libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este tema de la santidad está revuelto, ¿ok? Quizás lo encuentres en medio de un libro, al final, al principio, está revuelto. En toda la Biblia está revuelto este tema. No es como una biblioteca que tú vas en una sección, buscas un libro, buscas santidad y está todo en orden. No, no es así. Todo está revuelto. ¿Por qué? Bueno, porque la revelación fue progresiva. En todo el tiempo la revelación fue progresiva. Y entonces, en un tema específico, lo vas a encontrar revuelto en toda la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la teología sistemática? La teología sistemática se va a aplicar en el Génesis, en el Éxodo, en los Salmos, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, y va a juntar todo lo que se ha dicho de un tema en específico, en este caso de la santidad, va a juntar todo lo que se ha dicho de la santidad y va a empezar a crear sistemas que constituyen varios temas. ¿Se dan cuenta? Eso es la teología sistemática, juntar toda esa información y poner un sistema en orden, todo en un tema específico que tú quieras buscar o tratar o estudiar. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok, hermanos? Pero fíjense, hay una gran diferencia entre teología bíblica
y teología sistemática. Como ya lo vimos, la teología bíblica se enfoca solo en las Escrituras, ¿ok? Solo en las Escrituras. Y la teología sistemática se enfoca en la Biblia, pero también en la teología histórica. O sea, en todas estas informaciones que los grandes teólogos han sacado alrededor de toda la historia. ¿Y qué es lo que hace? Que eso nos da un campo de estudio más amplio. Porque no solamente estamos estudiando lo que se enfoca a la Biblia, sino comentarios de otras personas. Y eso nos va a abrir nuestro entendimiento. ¿Ok? Eso es bueno. Es por eso que nosotros nos hemos enfocado a estudiar ahora la teología sistemática. Ahora, hermanos, aquí hay una tabla de unos contrastes entre las dos teologías, la teología bíblica y la teología sistemática. Por ejemplo, la teología bíblica limita su estudio a las Escrituras, solo las Escrituras. Y la teología bíblica busca la verdad en las Escrituras y en cualquier fuente externa a la Biblia. ¿Se dan cuenta? La teología bíblica examina las partes de las Escrituras y la teología sistemática examina la totalidad de las Escrituras. ¿Ok? La teología bíblica compila la información sobre una doctrina de un escritor específico, por ejemplo Juan o Pablo, o una era en particular, ya sea la era abrámica, mosaica o profética. Pero la teología sistemática compila la información sobre una doctrina con relación a todas las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo hay diferencias entre la teología bíblica y entre la teología sistemática? Las dos teologías son buenas, hermanos, pero una teología te aporta más que la otra. ¿Ok? Pero las dos son buenas. ¿Ok? Y fíjense, hermanos, hay algo sumamente importante que debemos de saber. Hoy en día hay términos, y estos términos no tienen más de 70 años. Y los debemos de conocer. ¿Por qué, hermanos? Porque estos términos han ido tomando posesión dentro de las enseñanzas evangélicas. Y uno de estos términos fue inventado por un hombre llamado Charles Harrison. Él nació en 1897 y murió en el año 2000. Este hombre fue el fundador del Process Theology. Eso significa teología de proceso. La teología de proceso postula que Dios está cambiando continuamente al experimentar todos los eventos del universo. Y hermanos, la teología de proceso es una herejía. ¿Por qué? Porque él dice que el Dios de la Biblia no es perfecto. Porque él está ¿en qué? En proceso. Él está aprendiendo. Lo que quiere decir es que como van pasando las cosas, los eventos, va aprendiendo más acerca del hombre, acerca de la creación. ¿Ok? Y eventualmente él se vuelve un ser perfecto, como vayan pasando las cosas. Esa es una herejía. Y desgraciadamente esta herejía está tomando posición dentro de las enseñanzas evangélicas. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de enseñanzas. La teología de proceso es una teología hereje. ¿Ok, hermanos? Otra teología que desgraciadamente está entrando en las enseñanzas evangélicas es esta, inventada por Pinnock. Pinnock es el exponente de este tema. Aproximadamente en el año de 1970, él sacó la teología abierta. ¿Ok? La teología abierta. La teología abierta postula que Dios
no conoce lo que va a ocurrir en el futuro, solo reacciona ante los sucesos que ocurren. Esta es otra enseñanza hereje. ¿Por qué? Porque dicen que Dios no es omnisciente, que Él no puede prevenir lo que ocurre, Él no puede ver lo que viene mañana, Él no sabe lo que tú vas a decidir en el futuro. Entonces, esta doctrina se basa y dice, como tú eres una persona libre, entonces en tu libertad, en el día de mañana, vas a tomar decisiones. Y quizás son decisiones que no conoces las consecuencias. Y como no conoces las consecuencias, entonces Dios tampoco las puede conocer. Y así es como se basa la teología abierta. ¿Por qué? Porque la historia no está abierta para Dios, sino la historia está cerrada para Dios. ¿Okay? ¿Se dan cuenta por qué son teologías herejes? Estas dos. Hay que tener cuidado con estas dos teologías, hermanos. No son teologías buenas. ¿Ok? Bueno, hemos visto, hermanos, que la teología histórica se basa en diferentes pensamientos teológicos a lo largo de la historia de la iglesia. Pero es importante, hermanos, también entender unos conceptos. Y estos conceptos son doctrina. Doctrina viene de la palabra didascalia, que significa enseñanza. Entonces, una doctrina es ¿qué? Una enseñanza. No sé si ustedes han escuchado en algún momento a alguien decir, no me hables de doctrinas porque las doctrinas dividen. Y esto no es cierto, hermanos. Las doctrinas jamás van a dividir. Si tú quieres hablar de la Biblia, entonces tienes que hablar de ¿qué? De doctrinas, de enseñanzas. Cuando decimos que Cristo murió por el perdón de los pecados, entonces es una doctrina. Cuando decimos que Cristo es Hijo de Dios, nos estamos refiriendo ¿a qué? A una doctrina. En pocas palabras, no podemos tener a Jesús sin doctrina, porque toda la Biblia es doctrina. Y todo lo que digamos en relación a la Biblia es doctrina, hermanos. Es por eso que esas personas que dicen, no me hables de doctrinas porque las doctrinas dividen, no es cierto, hermanos. Las doctrinas no dividen. Más bien, las doctrinas unen a la iglesia. Unen a la iglesia para el entendimiento ¿de quién? De su Dios. Las doctrinas son fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Vayan a 2 de Timoteo 4, 3, 4, por favor. 2 de Timoteo 4, 3, 4, por favor. Segunda de Timoteo 4, 3, 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán su oído de la verdad y se volverán ¿a qué? A fábulas. ¿Se dan cuenta? Vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que van a apartar la verdad y van a volver ¿a qué? A fábulas. Según la Real Academia Española, las fábulas son cosas inventadas, imaginadas o cosas sin argumentos. ¿Ok? Es una fábula, algo que no tiene un argumento, algo que no tiene un fundamento fuerte, pero mucha gente se va a inclinar por las ¿qué? Por las fábulas. Y desgraciadamente hoy en día hay muchas fábulas en las enseñanzas evangélicas. Hay muchas ideas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque no tienen ese soporte en la palabra de Dios. Porque su base no está en la doctrina, en la sana doctrina, sino en ¿qué? En sus pensamientos quizá.
en los que ellos creen que es, pero no es así, hermano. No es así. Hay que inclinarnos por la sana doctrina que es la palabra de Dios. ¿Okay? Otra palabra que tenemos que entender es la palabra religión. Siempre se ha definido la religión como una serie de doctrinas o dogmas y una ética para tener una respuesta acerca de la existencia de un ser supremo. ¿Okay? Entonces, hermanos, el hombre ha dado respuestas a la existencia de Dios como ellos creen que es Dios. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? Que muchos sustituyen la teología por la religión. Y no debe de ser así. Así no es. ¿Por qué? Porque el estudio de la religión es una rama de la teología. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estudiar religión, sí, porque nosotros estamos en una religión y tenemos que estudiar esta rama de la religión, pero no podemos decir, quito la teología y ahora pongo la religión. No. Tienes que estudiar teología y dentro de la teología está la religión, está una rama que es la religión, ¿ok, hermanos? Pero estos 3 puntos, la doctrina, las fábulas y la religión, se van a encontrar en muchas enseñanzas. Tenemos que conocer qué significa cada cosa para poder entender y comprender más las Escrituras. ¿Ok, hermanos? Algo importante, hermanos, para poder estudiar teología. Yo sé que son puntos que quizás dices, ¿por qué los pones? Pero es importante, hermanos. Nosotros debemos de reconocer, en primer lugar, que Dios existe. Si tú quieres estudiar teología, debes de reconocer que Dios existe. Si no crees que Dios existe, hermanos, te voy a pedir que al final del curso platiques con mi hermano y conmigo para hacerte ver que realmente Dios existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no te vas a cerrar mucho. Si tú dices, no, yo no creo que Dios exista, entonces te estás cerrando y no vas a entender la teología. ¿Ok? Entonces, Dios existe y es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella. ¿Ok? Dios se ha revelado a sí mismo, Dios puede ser conocido y el hombre puede entender lo que Dios ha revelado para el hombre. ¿Ok, hermanos? Dice Deuteronomios 29:29, pasaje conocido, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. ¿Se dan cuenta? Dios tiene cosas para Él, pero Dios ha revelado cosas para nosotros. Dios existe, Dios se ha revelado, podemos conocer a Dios y podemos entender lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Dios se ha mostrado y Dios ha dado una revelación en su palabra, ha dado un propósito y el cual ese propósito es que proclamar su gloria. Más adelante, hermanos, vamos a entender un poco más este punto, pero en primera instancia tenemos que reconocer estas verdades. ¿Okay? Dios existe. La segunda verdad que tenemos que reconocer, hermanos, que es también importante, es que la Biblia es verdad y solo ella es nuestra norma absoluta de verdad. Así de sencillo, hermanos. Nuestra norma más grande acerca de la verdad va a ser ¿qué? Las Escrituras. No importa lo que pienses tú, no importa lo que piense yo, sino solo importa lo que piense ¿qué? Las Escrituras, porque es palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Eso es lo que tenemos que reconocer si queremos estudiar teología. Ahora, hermanos, vamos a contestar a 2 preguntas. Estos temas los vamos a ver más adelante con más calma para entenderlos más, porque es parte de la teología sistemática. La primera pregunta que vamos a contestar es, ¿por qué estudiar teología? ¿Por qué estudiar
teología? Bueno, porque es una ordenanza de Jesús. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La tarea de cumplir la gran comisión no solo se encierra en compartir el Evangelio, hermanos, sino también en ¿qué? En enseñar. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que enseñar. Jesús, nuestro Señor, nos ordenó enseñar la palabra de Dios. En un sentido más amplio, hermanos, debemos de enseñar toda la Biblia, no solamente los evangelios, no solamente lo que dijo Jesús en los evangelios, sino toda la Biblia. Primeramente, para que nosotros aprendamos, y en segundo lugar, ¿para qué? Para enseñar a los demás lo que hemos aprendido. Por eso es necesario, hermanos, tomar y resumir todos los pasajes bíblicos sobre un tema en particular. Y eso es lo que enseña la teología sistemática. ¿Ok? Por ejemplo, hermanos, si alguien te pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo? Tú puedes contestar y tú puedes dar una respuesta. Bueno, es muy sencillo. Simplemente sigue leyendo y encontrarás la respuesta. Puedes contestar eso. Pero ¿qué pasa si este hermano te hace caso y empieza con Génesis? Se va a tardar en encontrar la segunda venida de Cristo porque empezó con Génesis, ¿no? Tenía que ir ¿a dónde? A Apocalipsis quizá, pero él empezó por Génesis. Y no solo eso, hermanos, sino que también va a empezar a encontrar más preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con la oración? Entonces, ese hermano, en lugar de encontrar una respuesta, pues va a encontrar más preguntas y quizás se revuelva ahí. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos, hermanos, en primer lugar, que comprender que tenemos una mente finita y no vamos a saber todo, hermanos. ¿Ok? Y tampoco nos va a alcanzar el tiempo para aprender todo lo que dicen las Escrituras. Por eso, hermano, es bueno aprender del trabajo de otros. Es bueno ver prédicas, es bueno estudiar libros de otros hermanos teólogos que han estudiado las Escrituras, que se han dedicado a estudiar las Escrituras. ¿Ok? ¿Para qué? Para que así podamos aprender aún más lo que hemos aprendido, no solo en las Escrituras, sino también lo que los hermanos han compartido, enseñarlo a los demás. ¿Ok? Entonces, la necesidad de estudiar teología sistemática y de enseñar la Biblia se deriva de que tenemos una mente muy finita y muy poco tiempo. Es por eso que tenemos que estudiar teología sistemática. La idea, ¿cuál es, hermanos? Pues enseñar a otros y llevarlos a pasajes pertinentes que los puedan enseñar, que ellos puedan comprender acerca de un tema en específico. En este caso, la segunda venida. Entonces tú ya vas a tener una comprensión de dónde está ese tema en las Escrituras y así tú lo vas a poder guiar. ¿Ok? Pero ¿por qué debemos de estudiar teología? Bueno, porque es cumplir lo que el Señor dijo en la Gran Comisión. No solo compartir el Evangelio, sino también enseñar las Escrituras. ¿Por qué debemos estudiar teología? Bueno, porque hay beneficios para nuestras vidas. ¿Okay? Hay beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Que vamos a superar nuestras ideas erróneas. Si tú tenías una idea acerca de Dios y de quién era Dios, quizás estés mal. Entonces vamos a superar esas ideas erróneas. ¿Ok? ¿Qué más vamos a aprender o qué beneficios vamos a tener en la teología sistemática? Que nos van a ayudar a quitarnos todas esas malas ideas, pero también vamos a
ayudar a poder tomar buenas decisiones de quién es Dios. ¿Ok? Porque si tú tienes una idea errónea, entonces vas a tomar decisiones erróneas. Pero si tienes una idea buena de quién es Dios, entonces vas a tomar buenas decisiones en tu vida. ¿Ok? Y otro beneficio que la teología sistemática nos da, o la teología, es que nos vamos a capacitar. ¿Para qué? Para contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de los esposos, acerca de las esposas, acerca de los hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero, acerca de las relaciones que tenemos que tener en el trabajo? Y de todos los temas teológicos que nosotros podamos aprender. Eso es lo que nos va a enseñar la Biblia, la teología. Entonces, la teología sistemática nos va a llevar a tomar mejores decisiones que agraden a Dios. Esa es la idea principal. ¿Ok, hermanos? Y otro beneficio y muy importante es que la teología nos va a ayudar a crecer como creyentes. Mientras más conozcamos a Dios y su palabra, más confianza tendremos en el Dios, en nuestro Dios. Y tu alabanza será más grande y tu obediencia será la más grande para Dios. ¿Okay? Esa es la idea, ser mejores creyentes. Nos va a hacer creyentes maduros si estudiamos teología sistemática. ¿Ok, hermanos? Ya vamos a acabar, hermanos. Dice, ¿cómo debemos estudiar teología sistemática? Bueno, debemos estudiarla con oración, en primer lugar. ¿Ok? ¿Tú cómo tienes que estudiar teología sistemática? Bueno, con oración. Decía el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros debemos de orar, nosotros debemos de buscar a Dios para que nosotros podamos entender las maravillas de su ley. Otro punto de cómo debemos estudiar teología sistemática es que debemos de estudiarla con humildad, hermanos. Decía primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos. ¿Ok? Debemos de estudiarla con humildad. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces, muchos de nosotros empezamos a aprender cosas nuevas, ¿no? O otros empiezan a afirmar esas cosas que ya sabían. Pero ¿qué pasa? Que ya te crees más que el hermano porque sabes más. O que dices, no, hermano, así no es, y empiezas a hacer ahí un alboroto. No, tenemos que tener humildad. ¿Ok? Muchas veces tenemos una actitud de orgullo, pero eso no es bueno. La teología sistemática nos debe de llevar siempre ¿a qué? A la humildad. Debemos de estudiar la teología sistemática ¿con qué? Con razón, con un entendimiento. ¿Ok? Eso es lo que enseña Jesús, eso es lo que enseña todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Razonar. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios ha dado. La lógica humana, hermanos, es algo verdadero. No tenemos que cerrar nuestras mentes. Tenemos que pensar, tenemos que razonar lógicamente para poder entender las Escrituras. ¿Ok? Y otro punto de por qué debemos estudiar teología sistemática, bueno, porque debemos de estudiarla con ayuda de otros. ¿Ok? ¿A quién nos referimos aquí, hermanos? Que bueno, que debemos de ser agradecidos con Dios porque Dios ha bendecido a maestros en las iglesias. Hay gente que sabe más que nosotros, entonces es bueno acercarnos a ellos, es bueno leer sus libros, es bueno ver quizás sus predicaciones y aprender de ellos. ¿Okay? Para que nuestro conocimiento sea más amplio acerca de quién es Dios. Entonces debemos de estudiarla con la ayuda de otras personas, de otros cristianos. Y por último, hermanos, debemos estudiar la teología sistemática con alegría y alabanza. ¿Ok? Con alegría y alabanza. Dice, por ejemplo, el Salmo 139, 17, cuán preciosos me son, oh Dios,
tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuán preciosos son tus pensamientos. Dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Se dan cuenta? No nos debe sorprender, hermanos, si en tu estudio teológico encuentras un gran regocijo en tu corazón. Cuando tú estás viendo un tema y dices, caramba, Señor, esto me llena el corazón. No te sorprendas, porque es bueno. Es bueno eso, hermanos. Pablo se regocijaba en Romanos 11, 33. Pablo decía, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él se sorprendía de la grandeza de Dios. Y así nosotros debemos estudiar la teología sistemática, con alegría y alabanza a nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso es teología sistemática, hermanos. Y para acabar, ¿qué es lo que vamos a estudiar en la teología sistemática? Es esto, hermanos. En primer lugar, bibliología. ¿Qué es la bibliología? Simplemente el estudio de las Escrituras, su origen, su inspiración, su infalibilidad, su inerrancia. Todo eso vamos a ver en el primer tema, la bibliología. También vamos a estudiar teología propia. ¿Qué es la teología propia? La teología propia es el estudio de la personalidad, de los atributos, de los decretos, de los nombres de Dios Padre. Únicamente de Dios Padre. ¿Ok? Está fácil, cristología, pues el estudio de quién es la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. ¿Ok? Sus experiencias, su vida, su nacimiento, su niñez, sus tentaciones, sus ministerios, su muerte, su resurrección. Todo eso vamos a ver en cristología. Neumatología. La neumatología es el estudio de la tercera persona de la Trinidad. O sea, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Okay? Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Y aquí lo que vamos a ver es la regeneración, el bautismo, el sello, la llenura, todas estas diferentes épocas en donde se ha movido el Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Eso es lo que vamos a ver en neumatología. Otro punto es angeliología. Igual está fácil, es el estudio de los ángeles, incluyendo a Satanás, a los demonios. ¿Ok? Vamos a ver un poco de eso. Otro tema es la antropología. La antropología es el estudio y el origen de ¿quién? Del ser humano, del hombre. El origen del hombre es lo que vamos a estudiar en antropología. Su caída, sus consecuencias y todos esos temas acerca del hombre. Otro punto es amartiología. Amartiología es el estudio del origen y naturaleza del pecado y sus consecuencias por el hombre. O sea, amartiología es el pecado. ¿Ok? Otro punto que vamos a estudiar es la soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación. ¿Ok? Vamos a ver un poco de la muerte, la expiación, la muerte de Jesús, la resurrección, la expiación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar en soteriología. Todo lo que apunte a la salvación. Después está eclesiología. La eclesiología es el estudio de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es su misión de la iglesia? ¿Por qué la iglesia está aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Ok? Y por último, vamos a ver al final es escatología. La escatología habla del estudio de los últimos tiempos, del futuro, la segunda venida del Señor Jesucristo, todo lo que tenga que ver con el futuro es lo que vamos a estudiar en escatología. Entonces, hermanos, todo pasaje que está debajo de alguna de estas enseñanzas, una vez que entendemos estas verdades teológicas, vamos a tener un entendimiento correcto de las Escrituras. Y vamos a entender las implicaciones prácticas. ¿Y sabes por qué?
porque la teología nunca cambia. No importa la época, no importa la historia, no importa en el lugar donde te encuentres, la teología nunca va a cambiar. ¿Dios cambia? No, no cambia Dios. ¿El plan de redención cambia? No, no cambia el plan de redención. ¿La verdad acerca del pecado del hombre cambia? No, no cambia. Estas verdades inmutables son la guía para hablar de implicaciones prácticas en nuestro texto. Es por eso que vamos a estudiar teología sistemática. Eso es lo que nos enseña la teología sistemática.